Entonces, nosotros vimos que 179 es congruente con 2 módulo 3, porque el módulo es siempre el divisor. Recuerden que el divisor es el número en el cual nosotros vamos a dividir. En este caso tendríamos que dividir 179 entre 3, nos da resto 2. Pero lo que podemos ver también, y acá viene lo interesante, es que 179 es congruente, acá habíamos dicho que era congruente con 2 módulo 3, también es congruente con 14 módulo 3. Y ustedes me van a decir, sí, pero el resto no puede ser 14. Y tienen razón, el resto no puede ser 14, porque si dividimos entre 3, pero observen esto. Vamos a agarrar 179 y habíamos dicho que este de acá es el módulo, ahora les voy a poner los nombres, lo dividimos entre 3 y bueno, tenemos las mismas operaciones que teníamos acá. 59 es el cociente y 2 sería el resto. Perfecto, vamos para acá y ponemos 59 y resto 2. Lo otro no es necesario, simplemente a ustedes les sirve para hacer la división, para llegar al resto. Si ya lo tienen, como lo hicimos recién, ponen directamente los 4, dividendo, divisor, cociente y resto. Bien, entonces 79 dividido 3 nos da resto 2, ya lo sabíamos a eso. Y fíjense qué pasa con 14, si lo divido entre 3. ¿Cuántas veces entra 3 en 14? Entra 4. 4 por 3, 12. Al 14, 2. Y tenemos también el mismo resto. Acá tenemos el mismo resto y acá tenemos el mismo resto. Por lo tanto, 179 es congruente con 14 módulo 3. Vamos a poner esos nombres abajo. Esto también ocurre, es la idea que ustedes tienen, o sea, es la idea de definir congruencias, es muy importante. Por ejemplo, en informática es recontra importante, entre otras cosas, para poder hablar de el cifrado, encriptar, es decir, mandar un mensaje a través de internet que sea, digamos, en código, es decir, encriptado por si hay hackers o si hay determinadas personas que pueden lograr en algún servidor acceder a esa información, no la pueden descifrar, digamos. Y bueno, y la base de todo esto son las congruencias, que todo esto de acá es una congruencia. Entonces, vamos a poner algunos nombres, ya podemos poner acá. El 3 en este caso se llama módulo. Y estas 3 rayitas es congruente. Es decir, 179 es congruente con 14 módulo 3. ¿Queda claro? Así es como se lee. ¿Y qué es lo único que ustedes tienen que saber de todo esto? Lo único que tienen que saber es que si hago la división entera 179 entre 3, el resto tiene que ser el mismo resto que hacer la división entera entre 14 y 3, dividido 3. En ese caso decimos que es congruente. Si llegamos a poner, por ejemplo, 179 no es congruente con 12 módulo 3. ¿Por qué no es congruente con 12 módulo 3? Simplemente porque 179, lo tenemos acá arriba, al dividirlo entre 3 nos da resto 2. Y si a 12 lo dividimos entre 3 nos da resto 0 porque 12 es múltiplo de 3. Entonces este nos daría 0 como resto y este nos daría, este nos da 2 como 0, 179 y este nos da 0, era al revés. Entonces ahí tienen algo, la forma de poner que no es congruente. Bien, ¿para qué nos sirven las congruencias visto rápidamente? Ustedes si tienen un ángulo, por ejemplo, yo les digo a ustedes, acá tenemos un ángulo de 35 grados, por ejemplo. Bárbaro. Entonces, observen esto. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que tracen o trazar un ángulo de 400 grados? Ustedes me van a decir, bueno, vamos a tener ahí un pequeño problema. Porque el semicírculo, si ustedes se acuerdan, a ver si me sale ahí, bueno, medio chueco, acá tenían, digamos, como un redondelito, ¿sí? Acá empieza en 0 grados y acá termina en 180. Inclusive si ustedes dan toda la vuelta,
es 360. Es decir, 0 es igual a 360 grados. Y sí, porque di una vuelta entera. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, los grados que ustedes conocen es una congruencia módulo 360. Es decir, 400 sería congruente con x módulo, ¿sí? Módulo 360. Es decir, para que ustedes lo razonen de esta manera, para llegar a 400, empiezo acá, vamos a poner un color, acá empiezo así, y empiezo hacia allá, a moverme. Si llego hasta acá, en el ángulo, si ahí tengo un ángulo, sería este el angulito, ¿sí? Que voy a borrar ahí. Si llego hasta ahí, tendría 90 grados. ¿Sí? Si sigo, acá tengo 180. Si voy por acá, tendría 270. Y si doy una vuelta entera, llego a 360. Entonces, 460 tengo que dar una vuelta entera sí o sí. Entonces, al dar una vuelta entera, de los 400, yo ya gasté 360. ¿Cuántos me quedan por llegar? Y me quedan por llegar 40. Entonces acá es donde voy a poner que 400 grados o es lo mismo que 40. Pero para poner que 400 grados es lo mismo que 40, ustedes ven que en realidad hay que especificar algo más. Es decir, 400 grados es congruente con 40 módulo 360. Porque al final lo único que ustedes van a tener que hacer es trazar un ángulo de 40 grados y ya es lo mismo que tracen un ángulo de 400. Lo único que el de 400 van a tener que dar una vuelta más, pero como nadie se entera de eso, digamos, no nos enteramos, lo que se ve es este angulito de acá, que generalmente le llamamos alfa. Entonces ustedes tienen que un ángulo de 400 es lo mismo que un ángulo de 40. ¿Pero por qué es lo mismo? Porque dar una vuelta entera es 360. Entonces, para este tipo de cosas es que a ustedes les sirve las congruencias. Si ustedes quieren, podemos hacer acá rapidito. La división entera es súper fácil. Es 400 dividido 360. Entonces, ¿cuántas veces entra 360 en 400? Entra una. Una por 360 son 360. Al 400 nos sobran 40. ¿Sí? Porque de 360 a 400 son 40. Entonces 40 es nuestro resto. ¿Por qué? Y bueno, porque 40 ya es más chico que 360. Entonces, si ya es más chico y no tengo que seguir bajando nada, porque recuerden ustedes que yo les dije que no íbamos a trabajar con coma, estamos trabajando dentro de los números naturales, terminamos ahí. Entonces acá nuestra x sería que es 40, que es lo mismo que yo puse acá. Una cosa muy importante, 40 dividido 360 grados es 0. 0 por 360 es 0. Al 40, 40. ¿Sí? Eso es muy importante. Si nosotros vamos a dividir un número entre otro número que es más grande, entonces ya sabemos que ese número que es el dividendo va a ser el resto. ¿Tá? Por eso lo que habíamos dicho anteriormente se cumple. Acá fue el caso en que 14, al dividirlo entre 3, 14 era más grande que 3. Entonces tuvimos que hacer la división entera. ¿Se entiende? Bueno, esos son congruencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y acá pasaría lo mismo. Si divido a 2 entre 3, si, en este caso, si dividimos 2 entre 3, ya sabemos que el resto es 2, porque como es más chico que 3, 3 no entra en 2 y nos sobra ese mismo 2. ¿Sí? Bueno, así, digamos, este tipo de cosas es las que ven si ustedes estudian con profundidad la parte de criptografía, ven números primos, que es lo que estamos viendo, y ven la parte de congruencias. Bueno, yo les voy a dejar ahora unos ejercicios para que ustedes hagan de práctico y me puedan entregar.